Bueno, alguien aquí nos pone que dice que yo he hecho críticas a, parece que es inspirado por eso, que yo he hecho críticas, yo he dicho que el gobierno debe también moverse hacia lo que yo llamo una posición de lealtad a la soberanía y lealtad a los derechos humanos, al derecho internacional y a los derechos humanos tal y como los entiende el derecho internacional. Y naturalmente, yo sé que, oye, si alguien ha sido crítico aquí de toda esa derecha cavernícola, poco respetuosa de las reglas democráticas, yo creo que soy yo. Ahí cuéntame que yo coopero para denunciar eso con quien sea. Y que además no me cabe duda, como he dicho aquí muchas veces, que si en las revoluciones ocurren violaciones de los derechos humanos, en las contrarrevoluciones eso se triplica. Y vamos a ver la evidencia histórica para que se vea cómo eso es así. Bueno, voy a hablar del tema de Groenlandia, señores. Tengo el tema de las misiones médicas cubanas que me hicieron una entrevista ¿cómo se llama esto? En CNN, y que la he compartido y que alguna gente han salido ahí y ustedes saben cómo es eso. Gente que entonces te empieza a denunciar. Hay una persona que se llama Mercedes que nos saluda desde la isla de Mallorca, un lugar donde estuve, no sé si fue Mercedes contigo que comimos a partir de una invitación de el amigo Gonzalo López Nadal, el profesor de la Universidad de Mallorca, que nos invitó a dar una conferencia ahí en la Universidad de las Islas Baleares un tiempo atrás, y fue uno de los viajes más bonitos que he hecho ahí por España. Y hay otra persona que me dice que sus padres fueron profesores míos. Si fueron profesores míos, dale mi saludo. No sé, me dices ahí que por un problema, si fueron en Santa Clara, perfecto. Si fueron en La Habana también, qué gusto. Saludos a ustedes y saludos a las personas de su familia que nos conocemos. Bueno, dice alguien aquí, mira, es que que esta persona dice que se siente molesta, que pusieran a Donald Trump con las imágenes católicas. Mire, yo lo único que le puedo decir es que no la coja conmigo, cójala con María Elvira, que es la que dice que como hubo un antes y un después de Jesucristo, hay en la historia habrá un antes y un después de Donald Trump. Ella es la que usa esas imágenes históricas que a mí me parecen que no tienen análisis y además es para salir corriendo, vamos a decirlo con toda claridad. Bueno, les decía, vamos a hablar un poco de Dinamarca y de Groenlandia. Y aquí hay algo que les tengo que decir que me toca mucho, porque en mi familia, mi abuela, que lleva el nombre, o sea, mi hija Eva lleva el nombre de mi abuela se llamaba Eva Hjort Lorentzen, que es un apellido muy danés. Su padre era danés y mi familia venía del sur de Dinamarca, o sea, era norte de Alemania, sur de Dinamarca, un pequeño estado ahí que se llamaba Schleswig, que ustedes, si quieren, pueden aprender sobre eso, porque yo he tratado de aprender mucho de la historia de allí, y mi propia abuela muchas veces me contó algunas cositas a ese respecto. Era una ciudad que se llamaba Habersleb, que estuvo bajo dominio alemán hasta después de la Primera Guerra Mundial, y ya eso era el norte de Schleswig. Y o sea, el abuelo de mi abuela, o sea, sería, creo que es mi tatarabuelo, no mi bisabuelo, fue un político liberal muy metido en lo de la defensa de la libertad de expresión, y además un defensor de la idea de que en Schleswig, que era de mayoría alemana, se pudiese hablar en el Parlamento y se pudiese tener enseñanza en el idioma danés. Él se llamaba Peter Hjort Lorentzen, para que alguien crea que no, que yo estoy inventando algo, ni mucho menos. Esto es, déjenme ver si yo encuentro por aquí, porque yo creo que había puesto en algún lugar yo había puesto a ver, la foto se llama Peter Hjort Lorentzen. Déjame ver si lo busco aquí, porque yo lo tenía listo, pero es que tengo unas ventajas abiertas. Yo tengo que aprender a hacer lo que hace Felipe, que Felipe me pone ahí abajo
muy fácilmente las diferentes ventanas abiertas. Tengo que aprender ahora cuando lo vuelva a ver. Mire, aquí está la foto de él. Y bueno, tiene familia, todos ellos se han llamado Peter. Y entonces, incluso el hermano de mi abuela se llamaba Peter Emil Lorenzen en La Habana. Imagínense usted tener ese nombre, Peter Emil Lorenzen. Se lo voy a poner aquí, la imagen, para que ustedes vean, porque es algo que quiero conversar con ustedes a este respecto. Déjenme ver, lo tengo, creo que es por aquí. Tengo que compartir. Y no es por hablar de mi familia, pero bueno, es interesante. Y de ahí empezó una historia que yo la quiero hablar ahora porque es que cuando uno la estudia es importante ponerle control. No me digan que se parece mucho a mí, pero yo creo que no se parece tanto. Pero hay una historia aquí que es importante de que él luchó por los derechos liberales y hay incluso una estatua en el pueblo de Haverslev que primos míos han ido, pero de Cuba. Hay primos que yo tengo en Dinamarca con los cuales tengo todavía relación y ellos han visitado a Cuba y han estado con nosotros ahí. Algunos han venido a los Estados Unidos. En Nueva York me encontré con uno de ellos. Y la historia es la que usted puede ir ahí. Pero ¿por qué yo creo que esto es importante? Porque el conflicto de Schleswig fue muy relevante en la domesticación del nacionalismo danés, del patriotismo danés. Hubo mucha guapería, mucha lógica de esta de que vamos a ir a la guerra y ya una vez derrotamos a los alemanes y en ocasiones en la lectura de la historia danesa al patriotismo se le fue la mano en medio de una situación así y hubo hasta quien quiso en un ducado que estaba bajo control del rey de Dinamarca, pero no era formalmente parte de Dinamarca, más o menos para salvando la distancia, como ocurría con el ducado de Finlandia y el imperio ruso. Y entonces, en el mal manejo de estas cosas, una cosa era que tú lucharas porque hubiese el derecho de la minoría danesa en Schleswig y otra cosa era incorporar completamente Schleswig al reino de Dinamarca y no darle un espacio para que tuviera sus propias libertades, etc. Siempre con el nacionalismo suelto, cuesta abajo, hay que también ponerle su control. Y yo creo que, por ejemplo, esa frase de Martí, cuando él dice sobre Cuba que el conflicto con Estados Unidos o la hostilidad norteamericana no era útil ni aconsejable, yo creo que hay que tenerlo eso presente, porque había una persona ahí que se llamaba Ramos, que estaba poniendo un comentario que yo creo que tiene razón al decir de que no se debe subestimar el costo a nivel del país, por ejemplo, de una guerra o algo así. Sí, este es la estatua. Yo lo he visto otras veces. Es la estatua de Peter Hjort Lorentzen. O sea, todo el que tuvo ese apellido desde que él se sacrificó y a mí siempre me han contado, no sé si era cierto, porque después yo nunca lo he encontrado por escrito, pero decía mi abuela una vez que yo le pregunté, ya yo era un adolescente y me gustaba leer la historia y todo eso, y ella me contó que hubo lugares donde él contestaba en danés y le querían imponer que era hablar en alemán y a él le daban golpe, lo trataban de someter porque él tenía un periódico y todo eso, y según mi abuela me contaba, era que él contestaba y te insultaba en danés, como para decir, mira, a mí no hay nadie en esta vida, y yo como familiar crecí en esa vuelta, a mí nadie me impone que yo no hable en el lenguaje que me dé la gana y puedo decir las ideas que yo estime conveniente. Y entonces, quiero decirlo porque esto es importante, ese nacionalismo danés es el nacionalismo que pasó por la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial recuperó la parte norte de Schleswig, pero Schleswig, la mayoría quedó en lo que hoy creo que se llama Schleswig-Holstein, un estado de Alemania, y de allí vemos en la manera que ellos han afrontado la cuestión groenlandesa.
Groenlandia, no hay un pretexto de peso que no sea que se quieren, que Trump quiere controlar los recursos que se abrirían en un deshielo en la ruta del norte para justificar la ocupación de Groenlandia. Las posiciones del presidente Trump son de un nivel de agresividad lamentable, incluso contra países aliados. Como ciudadano norteamericano, que uno quiere que sobreviva la alianza especial que se tiene con los países europeos, uno solo puede mostrar alarma y escándalo, y el mensaje que se manda al país es de salir corriendo cuando la respuesta hacia Dinamarca es prácticamente una encerrona. Viene es cierto que varios países, varios presidentes han tratado de comprar Groenlandia y lo han ofrecido, pero cuando los daneses y los groenlandeses no han estado de acuerdo, ha pasado lo que es lógico. Lo que es lógico. Usted tiene una casa, no me la quiere vender, ¿qué hay de malo en eso? Yo no se la puedo comprar. Usted es parte de un país que tiene una relación especial con otro. Es muy difícil aquí de hablar de una relación colonial hoy. Como uno cuando lee, por ejemplo, la historia de Canadá, se difusa, se diluye la idea del control, la dominación británica sobre el Canadá. No ocurre como en el caso de Estados Unidos, donde se trató de imponer una modernización imperial rechazada por las élites locales en el espíritu de 1776, o sea, 1776, y que llevó a la Revolución Americana, que hoy vamos a festejar los 250 años este año. Y entonces eso es lo que hay en Groenlandia. Y fue muy triste ver cómo salieron, estaba casi llorando, muy emocionada, la especie de canciller de Groenlandia, que salieron el canciller de Dinamarca y el canciller y la canciller de la reunión, y fue una cosa muy, muy triste. Era una especie de diálogo a la Múnich y con repartiendo un territorio y entregándolo y con la amenaza de que lo van a tomar por la fuerza. Si no, yo espero que eso no ocurra. Yo creo que el daño al prestigio norteamericano, a su poder suave, sería terrible. Pero, repito, Trump es un presidente peculiar y uno sabe que estas cosas pueden, yo no lo descartaría. Y no es una cosa nueva, él ha ido usando el cuchillo y pinchando la carne a ver hasta dónde puede llegar. Y esto creo que hay que ponerlo así, en ese contexto, porque el patriotismo danés ha tratado de ser todo lo flexiblemente posible con relación a las aspiraciones y las posiciones norteamericanas, incluso expresando un agradecimiento por el papel que Estados Unidos jugó en sacar a Dinamarca de la ocupación nazi y proteger a Groenlandia en la época de la Segunda Guerra Mundial. Según el tratado del año 51, Estados Unidos prácticamente puede poner cuantas bases les plazca. Primero, vamos a hablar aquí de los otros argumentos. Doctrina Monroe. En 1823, lo que dice la doctrina Monroe, que no es de James Monroe, fue de John Quincy Adams, y vamos a ver si en estos días hacemos un programa y hablamos de eso. Lo que se dijo fue en el mensaje que manda John Quincy Adams a Lord Canning en Inglaterra. Él dice que Estados Unidos respetaría las posesiones europeas ya establecidas. Ya en ese momento, Groenlandia era una posesión, era una posesión
danesa. Dinamarca después vende las Islas Vírgenes danesas, que se convierten en las Islas Vírgenes norteamericanas. Pero estaba, por ejemplo, España con Cuba, Puerto Rico, y hay toda una serie de territorios que estaban bajo dominio europeo, que la política fue respetarla. O sea, esto no tiene nada que ver. La invocación de la doctrina Monroe por trompistas tienen que ir y de nuevo volver a leer la historia. Usted se da cuenta que es simple y llanamente un pretexto de lo que están haciendo. No hay narcotraficantes ahí vamos a usar los argumentos que han sido usados para la fuerza militar. No hay narcotraficantes no hay una ruta del norte que por ahí estén metiendo la droga para Alaska, en trineo, ni mucho menos. Hay 50 y tantos mil personas. No hay una narcodictadura en Groenlandia que justifique una invasión. Y entonces están por ahí metiéndole una imagen muy importante sobre la idea del destino manifiesto. Incluso sobre el destino manifiesto, vamos a recordar que hay una dimensión racista del destino manifiesto en el cual el grupo blanco, anglosajón y protestante tenía el destino de controlar el continente versus el mal uso de la tierra y los recursos por pueblos inferiores. Y sí, hay muchos, ¿cómo decir?, esquimales, nativos grinlandeses allá, pero también hay una parte importante que ni siquiera el elemento racial funciona. No se habla de la seguridad, para ya atender el último. El tema de la seguridad. Bueno, Dinamarca ha estado dispuesta desde el acuerdo de 61 que Estados Unidos puede tener ahí cuantas bases le plazca, en la idea de que es para la defensa de Groenlandia en el Ártico. Eso, en definitiva, ¿por qué no hay otras bases? Porque Estados Unidos ha reducido su presencia en Groenlandia. O sea, la idea de que para ir y parar una posible expansión, una conquista de Groenlandia por Rusia, es necesario controlar Dinamarca, controlar Groenlandia, se cae de la mata porque dice, si todo lo tuyo es el radar para evitar un ataque nuclear y tener ahí un control de los cohetes, si todo lo tuyo es el tema de la seguridad, bueno, tú puedes venir, pones esto aquí y no hay ningún problema, somos parte de la OTAN. Segundo, incluso en el tema de los recursos, se dice que va a tardar por lo menos 20 años, incluso de deshielo, cambio climático, para que muchos de esos recursos sean usables. Que Dinamarca le dio licencia a varias compañías norteamericanas, incluyendo Halliburton, para que buscara algunos de esos recursos ahí que se dice que tienen minerales raros y otras cosas. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Yo creo que también la idea de un legado, la idea de aparecer en el monte Rushmore, donde he visitado con mi esposa y también algunos amigos en el pasado, y esta cosa que hay. Yo quiero darles dos recomendaciones. Hay una serie sobre este tema de ¿cómo diríamos?, los traumas del nacionalismo danés. Hay una excelente serie danesa que no sé, Felipe, si la pudiéramos buscar, que se llama 1864. Me gustaría poner el teaser, si está en español, y que sería muy bueno que se ponga por ahí. Esta es una buena pregunta la que hace aquí Morfaleo, que dice, si una invasión a Groenlandia, yo no puedo creer que la OTAN pueda sobrevivir una invasión a Groenlandia. Y yo creo que los gobiernos europeos, de Francia, de Alemania, de Dinamarca, creo que Suecia también envió tropas, y que son simbólicas, porque hay algunos casos que es un contingente de 14 personas, de 13 personas, cosas así. Y esta es la serie 1864, donde trabaja uno de los actores de juego de
de Tronos, creo que es un grandísimo actor danés. Pero les decía, yo creo que la OTAN no aguanta eso. ¿Cómo es posible que tú tengas una alianza para defenderte de un ataque adversario y tu aliado viene? Por cierto, esto no es la primera vez que pasaría. Esto pasó en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos entraron a las repúblicas pribálticas, se suponía que como aliados, pero en la práctica lo hicieron y promovieron a sus partidarios comunistas y en una manera esta leninista de fin justifica los medios, derribaron a gobiernos legítimos que habían ahí, que no eran anticomunistas, por cierto. El resultado de eso fue que ahora uno de los países más anticomunistas que hay, están ahí porque sin principio ninguno, los estalinistas se hicieron del poder ahí y quitaron a los líderes que habían en el lugar y terminaron incorporando a la cañona, a Lituania, Letonia y Estonia a la Unión Soviética. Con cosas, porque habían partidos comunistas ahí relativamente grandes. Acuérdense que los guardaespaldas de Lenin era la Guardia Letona. Pero es importante que estas cosas se conozcan. Y imagínate tú, eso sería el precedente de lo que haría ahí. Pones bases en el territorio y no tienes que fajarte porque la bronca, yo dudo, mire, lo que están haciendo los franceses, los alemanes, los daneses y los suecos es decirlo, mira, tendrás que buscar una manera que nos rindamos nosotros. Y el día que un miembro de la OTAN ataque y saque a otras fuerzas de otros miembros de la OTAN, se acabó la OTAN. Y le están diciendo a Trump, mira, si tú quieres acabar con la OTAN, no es que Trump sea muy amigo y muy cariñoso con la OTAN, pero si tú quieres acabar de la OTAN, mira, esto es lo que vas a hacer cuando hagas una cosa así. Pero vamos a ponerle un momentico el teaser, si se puede en español y se oiga, el de la serie 1864, señores, que es una serie buenísima, buenísima sobre historia europea. Una guerra de la que no has oído hablar. Batallas en la nieve, sangre y sufrimiento. En un país muy al norte. Una historia de ricos y de pobres. De amores y desdichas. De jóvenes que envían a la muerte y viejas heridas que nunca se cierran. Una guerra que ha cubierto la nieve del olvido y el frío del invierno. La invencible Prusia contra la valerosa Dinamarca. ...1864, los domingos a las 9:25 de la noche en Canal Plus Series. Bueno, lo quitamos ya. Y también quiero decirle, porque a mí yo soy un fan de las series, que hay una serie en Netflix, que yo creo que hemos hablado aquí anteriormente sobre Dinamarca, que se llama Borgen, que es sobre una primera ministra mujer de un partido moderado, que ni se alinea con los partidos de izquierda más y Borgen se llama. Está en Netflix. Mi esposa y yo la vimos con mucho detalle. Además, porque cuando hay una cosa que sea de Dinamarca, a mí te digo, con honor a mi abuela, que era muy, muy buena. Entonces, yo les recomiendo que vean la serie. Y les voy a decir un adelanto. Se llama Borgen. Ella es la primera ministra. Y en el último capítulo de la serie se va a producir un ataque. Se descubre un plan ruso para apropiarse de Groenlandia. Así mismo, bueno, alguien me dice, y la paz del mundo, la paz es con Z, Eduardo. Así mismo, el último capítulo es que los rusos van a atacar Groenlandia. Y es muy curioso que la realidad es más grande que la fantasía, porque el problema mayor que amenaza hoy a Groenlandia no es una invasión rusa, sino una invasión americana a partir de lo que ha dicho el propio Trump, y que además dejaría a Dinamarca en muy mala situación, porque
esto ya no sería Ucrania. Estaríamos hablando que el principal valladar en relación a Rusia en Europa, que es la OTAN, estaría, así se llama la serie, Borgin, estaría, se sabotearía por los propios los Estados Unidos. No tiene sentido, señores, de verdad que no tiene sentido la idea de esto, tratar de coger a Groenlandia por otra cosa que ofrecer comprarla, y si no lo quieren vender, bueno, se acabó. Ahí se acabó el juego. Y esto, no hay pretexto para eso. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Yo voy a coger la última pausa y les voy a poner, nada más que lo voy a poner, un intercambio que tuve esta semana con CNN en el tema de las misiones médicas, y donde di mi opinión, que aunque puede ser polémica para algunos, y a mí me parece muy razonable, de nuevo, cantando los strike y las bolas. Y lo voy a poner para que